Bueno, ahora vamos a otra etapa donde vamos a ver muchos mapas. Para mí es ciertamente interesante toda esta historia de cómo con la caída del imperio, con las invasiones de los bárbaros, cómo se va pues formando Europa, ¿verdad? Cómo se van formando los diferentes países, las diferentes sociedades. Esta es una lista que no es exhaustiva, aún hay muchas más, pero entre las más importantes tribus germánicas que invaden tanto Italia, lo que es hoy en día Italia, algunas de ellas llegan a saquear a Roma, pero entre las más importantes las tienen ahí los godos, que eventualmente se separan geográficamente entre ostrogodos y visigodos, que no es otra cosa que los godos de un lado del río y los del otro lado, los burgundios, los vándalos, los francos, alemanes, anglos, sajones. Ustedes reconocerán varios de esos nombres, ¿verdad? Porque finalmente... ¿Dos veces o dos diferentes? lo puse dos veces, sí, perdón. Porque tribus como los anglosajones eventualmente son los que invaden Britania, desplazan a los británicos originales y se establecen en lo que es hoy Inglaterra, ¿verdad? Los alamanes son los que finalmente se establecen y ahí en lo que es el día de hoy Francia. Entonces ahí en esas tribus están los diferentes orígenes en muchas ocasiones de lo que son los países el día de hoy. Como ya lo mencioné, los francos ciertamente. Vamos a ver cómo los visigodos terminan en España. Pero bueno, vamos a ver la historia. Pero ahí pueden ver un poco los movimientos. Incluso el origen, ¿verdad?, de palabras como vándalos, que para nosotros el día de hoy significa pues, alguien que hace destrozos. Bueno, pues ese es el origen de ese término, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué repentinamente, podemos decir, desde nuestra perspectiva el día de hoy, por qué de un día para otro se dan estas invasiones? Bueno, varias razones. Yo creo que la mayor de estas razones es el hecho de que sus territorios originales de todas estas tribus estaban siendo invadidos a su vez por los hunos, que son, como ustedes sabrán, tribus que vienen de Mongolia, como lo hizo más tarde el famosísimo Genghis Khan, ¿verdad? Es algo que a través de la historia se da continuamente. Los historiadores dicen que allá de las estepas de Mongolia son como un vientre de donde salen tribus a lo loco y tribus que van y hacen destrozos. En aquel entonces la tribu era ciertamente los hunos, H-U-N-O-S. Ellos son los que se vienen moviendo desde las estepas allá de Mongolia hacia el oeste y entonces van desplazando a todas estas tribus que entonces tienen que moverse escapando de esa invasión y entonces se vierten sobre toda Europa. Porque otra vez, los hunos quienes vienen de las estepas de Mongolia Sí. hacia el oriente. Hacia el occidente. Ellos vienen del oriente moviéndose hacia el occidente. Entonces en ese movimiento desplazan a estas tribus de donde eran ellos originalmente. Y entonces se vierten y ahí tienen un poco del movimiento, ¿no? Los vándalos estuvieron por todos lados. Los francos, como pueden ver, la flecha naranja en el norte, se mueven de lo que es Alemania, Países Bajos el día de hoy, hacia Francia. Los visigodos, como les dije, son los que están en como rosadito morado que terminan en España. Y eso es nada más un ejemplo. Estos nada más son los que del año 100 al 500 después de Cristo. Más después hay otros. De hecho, los vándalos, otra cosa que tengo en mis notas, porque quizás no es tan aparente, yo ni siquiera lo sabía tampoco, ellos se establecen en lo que se le conocía en aquel entonces como Vandalucía, que termina siendo Andalucía en España. El origen de esa área es de los vándalos.
Lo que es también muy importante para nuestros propósitos, pues es el hecho de la conversión de los bárbaros. Y el origen de esa palabra obviamente es peyorativo para los griegos, para los romanos, cuando estas tribus germánicas, que sería el nombre más adecuado, cuando los oían hablar, pues ellos lo que entendían era puro bar. Por eso le llaman bárbaros. Entonces no es un nombre que no creo que hoy en día insultemos a ninguna tribu germánica, pero más propiamente dicho se trata de eso, de tribus germánicas. Pero ese es el origen del nombre bárbaros, que a sus oídos su lenguaje se oía como eso. ¿Por qué dice ahí los primeros en convertirse y después dice arrianismo? Sí, cuando hablamos de la conversión de estas tribus germánicas, la tribu de los godos son los primeros en ser bautizados, pero como les comenté hace rato, son bautizados al arrianismo, no al catolicismo. Todavía estaba presente en aquel entonces el arrianismo. Incluso cuando escucho godos yo pienso en los vikingos. No. Ellos van a venir un poquito más después en la historia, por ahí por el siglo IX, me parece que son cuando empiezan a vertirse allá de los países nórdicos, a través de los ríos y de las vertientes, y atacan primero, pues obviamente lo más cerca de ellos son las Islas Británicas, ¿verdad? Después rodean, ¿verdad?, a España, al sur de España, Italia, por todos lados. Eventualmente hacen destrozos por todos lados, pero sí, primero atacan a los reinos británicos. Pero sí, los godos son los primeros al arrianismo, después siguieron los francos, que ellos se convirtieron al catolicismo, como les comenté. Los borgoñones, los suevos, los visigodos. Irlanda, convertida, como ustedes saben, por San Patricio, que acabamos de celebrar, ¿verdad? Todo esto en el año 461, en San Patricio en Irlanda, donde de cierta manera pues establece ahí el monasticismo. Y obviamente esta conversión pues tiene grandes consecuencias para la historia de la iglesia. En su libro de texto, el autor pone una lista de ciertas ventajas y ciertas desventajas. Por el lado de las ventajas de la conversión de estas tribus germánicas, él menciona que estas tribus tenían un espíritu de fe fiel a la iglesia. Bastante fervorosos, bastante leales a Pedro, a esa idea de vicario de Cristo, un cierto tradicionalismo. También está la ventaja de que al convertirse una tribu, al convertirse un rey, bueno, hay una cierta uniformidad en la sociedad que vamos a ver desembocar un poco más adelante con el universalismo medieval, donde prácticamente pues toda la sociedad es cristiana, ¿verdad? Es completamente todo, ¿verdad? La cultura, el pensamiento, todo es cristiano. Hay una cierta superioridad cultural del clero. No sé si esto deba ir en la columna de desventajas, pero bueno, ahí la puse. Dice su autor que las tribus germánicas tenían una cierta receptividad al sentimiento religioso. Obviamente ellos contaban con otros dioses, un cierto panteísmo. Vamos a ver un poquito más adelante ahorita cómo sus deidades consideraban cosas como los grandes árboles, para ellos eran dioses, ¿verdad? Tenían una cierta receptividad al sentimiento religioso. Una de las críticas, como podemos ver, inicialmente un empobrecimiento de las ideas religiosas. Cuando se da ese encuentro, ese choque, bueno, eventualmente, inicialmente al menos, no hay esa creatividad teológica, ¿no?, que vimos con los romanos, que vimos con los griegos.
La ventaja de los griegos, pues obviamente la gran educación, el gran esquema filosófico que hay detrás del pensamiento griego y que los romanos toman. Pero cuando hablamos de las tribus germánicas, obviamente no hay ese esquema. Entonces, inicialmente hay un empobrecimiento de las ideas religiosas. También está, pues, la dificultad del lenguaje. Estos lenguajes germánicos, pues, no tenían la riqueza de la lengua griega o de la lengua latín. Por ejemplo, su libro de texto dice que los germanos, nos da un ejemplo, no tenían concepto de dominus como señor absoluto. En su organización política, ellos nunca fueron organizados bajo un rey. Ustedes saben que era más bien, a lo mucho llegaban a confederaciones de tribus cuando era necesario. Pero entonces, imagínense, simplemente el no tener un concepto mental de señor, ¿verdad?, para referirnos a Dios. Para ellos no hay un señor absoluto. Ahí hay un ejemplo de la pobreza del lenguaje. No tienen ningún concepto de gracia. A lo más cercano que llegan ellos y que se adopta ciertamente en nuestro pensamiento, la gracia de la versión griega se convierte en favor del rey, que es algo ciertamente compatible, pero una vez más, si eso es lo único, pues es un empobrecimiento, ¿verdad? Como les digo, ciertamente lo hemos adoptado, pero para ellos no tenían concepto de gracia de Dios. Había una dificultad de expresar, pues, ideas sacramentales, ¿verdad? Ellos no tienen el esquema mental para eso. Otra desventaja, el catolicismo, la nueva religión que vence un tanto más bien por poder. Su autor menciona cómo los germanos se dan cuenta de la superioridad intelectual de este movimiento, de esta religión. Entonces muchas veces se convierte no tanto por reconocer lo verdadero, sino más bien por esta superioridad intelectual. Más adelante, como vamos a ver con Carlomagno, pues definitivamente por la espada, ya por la sangre, ¿verdad? Bueno, el siguiente tema que quería tratar, recordar los diferentes saqueos de Roma como consecuencia, ¿verdad?, de estas invasiones. Ahí tienen algunos de los saqueos que ocurrieron en esta época, empezando por los visigodos, bajo su líder Alarico. Famosamente en el año 452, el Papa San Leo Magno, no sé qué le habrá dicho, pero evita que Atila el I saqueara a Roma. No se preocupen, 3 años después vinieron los vándalos y sí que saquearon a Roma. Pero igualmente no fue tanto como hubiera sido si no hubiera intervenido el Papa, incluso en el siguiente saqueo de 455. Y en este periodo, finalmente, 546, los ostrogodos. Antes de eso, ya en la era antes de Cristo, en el año 290 antes de Cristo, ya la primera vez que había sido saqueada Roma por el rey Alia. Entonces, aunque no era algo nuevo, claro que sí fue un gran shock, porque pues habían pasado casi 6 siglos de que pues no había nadie cruzado las murallas de la ciudad. Ustedes saben, se sentía hasta cierto punto, se creía pues que era la ciudad eterna, que era impregnable, que era protegida, etcétera, etcétera, pero pues ya vemos muy bien que no era así. Más después, más adelante, por ahí habíamos mencionado a los vikingos, pues precisamente los vikingos, o más bien como se le conocieron después los normandos, que viene del término Norsemen, los hombres del norte. Ellos se establecen en el norte de Francia, o más bien para deshacerse de ellos, les conceden esos territorios para que ya no anden vagando por otros lados. Entonces ellos establecen pues lo que se le conoce hoy en día como el área de Normandía, ¿verdad? Ese territorio es el que se le concede a los normandos. Más adelante, en el 1084, los normandos
saquean a Roma también. Más adelante, en 1527, el emperador Carlos V, y creo que hasta 1800 y algo fue la última vez que la saquearon. Entonces está más que saqueada, ¿verdad? ¿Qué atracción tanto tenía Roma para ser saqueada constantemente? Es la capital, es el centro cultural, el centro de comercio. Obviamente va bajando un poco de auge después de esto, después de ser saqueada tantas veces, baja de auge. Ante la ausencia, ya no había emperador en determinado momento. Eso es importante reconocer, porque muchas veces, como estábamos hablando ahorita, de cómo se corrompe el oficio del Papa, hay que comprenderlo en el contexto histórico, ¿no? De que hasta cierto punto sube el poderío terrenal del Papa, pues por necesidad. No había nadie más que se encargara de la ciudad. Llega un momento en que virtualmente el Papa es el que tiene que ordenar los grupos que recogen la basura, que los bomberos, porque no había nadie más. Hasta cierto punto, a veces, pues, no sabemos eso y pensamos que simplemente se corrompen por ser malos, ¿no? Bueno, por una cierta necesidad es que toman el poder, la autoridad, al no haber nadie más. Así que eso también es importante de reconocer. Y hablando de eso, llega a su fin el Imperio Occidental. Un tal Odoacro, que era de una tribu que se llamaban los Herulos, depone al último emperador romano, Rómulo Augustulo, en el 476, y se instala él mismo como rey de Italia. Por eso, usualmente, esa es la fecha que la mayoría de los historiadores, ustedes van a ver, que mencionan como el fin de Roma, del Imperio Romano Occidental. Como ya lo mencionamos, Constantinopla Oriental continúa por muchos más siglos, pero 476 es usualmente la fecha oficial, aquí con el último emperador, con que se le pone fin al Imperio Romano Occidental. Más adelante, entra Teodorico con los ostrogodos, que vence a Odoacro, lo asesina en el 493, entonces pasan ahora a los ostrogodos, y ese es el color medio verdecito que pueden ver ahí por toda Italia y sus alrededores. Ese es el extento del reino ostrogodo. Con la muerte de este Teodorico, hay un cierto vacío, hay un cierto caos, lo cual aprovecha el gran emperador Justiniano, que es muy reconocido, el emperador oriental Justiniano, para invadir Italia y al menos por un lapso de tiempo reunifica el imperio. Hay un corto periodo de tiempo por el cual se vuelve a ser uno solo. Por su parte, el Imperio Oriental, al menos en ese entonces, un tanto más alejado geográficamente. Como ustedes saben, Constantinopla tiene una posición geográfica privilegiada, muy difícil de invadir. Así que por la mayor parte pasa desafectado. Pero ahí también pueden ver los diferentes reinos que se empiezan a formar. Como ya lo mencioné, los visigodos, el reino visigodo en lo que era llamado España, ¿verdad? Tenía como centro Toledo, la ciudad de Toledo. Los vándalos en el norte de África. Francos, como ya lo mencionamos. Burgundios. Etcétera, etcétera. Hablando de los visigodos, se vuelve también un capítulo muy interesante. Ellos establecen un reino en lo que es el día de hoy España, entre el 418 hasta el 711. Entonces tienen un reino visigodo, de cierta manera con una corte a imitación a Roma. Traen mucha herencia cultural de Roma, ¿verdad? Llega a su fin en el año 711 con la invasión
islámica, ¿verdad? Dicen los historiadores que casi, sin exageración, fue por accidente que un grupo casi de pescadores islámicos cruzan y así lo dicen, casi por accidente conquistan. El hecho era que estaban muy desorganizados. Los reyes visigodos, había muchas contiendas entre ellos, estaban muy desorganizados, entonces muy fácilmente llegan los seguidores de Mahoma, que como ustedes saben, prontísimo después de la muerte de Mahoma, como vamos a ver, se fueron expandiendo, y en el año 711 llegan y empieza la conquista de la península ibérica. Conquistan la península casi en su totalidad. Lo único que nunca fue conquistado fue la parte norte, que ustedes ven ahí arriba, y que se le conoce el día de hoy como la parte de Asturias. Esa parte es montañosa, es muy inaccesible, muy guerrosos la gente de ahí, así que en realidad fue la única parte que nunca fue conquistada. Y de hecho, partiendo de ahí del norte, es donde, al igual que fue conquistada rápidamente, pues igualmente rápidamente se organiza la reconquista desde el norte, desde el Reino del Norte. Y sí, paulatinamente van retomando los territorios perdidos. Ustedes saben que la reconquista dura todo este tiempo, desde 711, muy pronto después de eso, y finalmente culmina en 1492, ¿verdad?, con el triunfo de los reyes católicos Isabela y Fernando, que es la fecha, ¿verdad?, del descubrimiento de América. Entonces, toda la invasión de los musulmanes dura todo este periodo, casi 800 años. ¿Cuándo? 1500. Hasta el 1492, la misma fecha del descubrimiento de América, es cuando finalmente conquistan. La última parte que quedó es la provincia del sur, Granada. Granada era una franja que quedaba nada más ya para ese entonces, pero finalmente la reconquista termina hasta 1492 y se da pues también el triste episodio de la expulsión de los judíos y todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. Un poco de lo que pasó con el profeta Mahoma, fundador del Islam. Hay historiadores que dicen que el Islam es una religión que se trata casi como de una herejía cristiana, una simplificación. Mahoma, se piensa, tuvo contacto con grupos herejes cristianos como los nestorianos. Uno de los historiadores que menciona esto es el inglés Hilaire Belloc. Nestorianos, sí. De cierta manera, podemos ver una doctrina de él influida, que es influida por el pensamiento judío y el pensamiento cristiano escatológico. Como lo pongo ahí en interrogante, un cristianismo simplificado quizás, sí hay varias creencias compartidas, obviamente el monoteísmo, las tres religiones monoteístas, ¿verdad?, el judaísmo, el islam y el cristianismo. La gran importancia en la oración, ustedes saben, a ciertas horas del día se da el llamado a la oración y tú dejas lo que estás haciendo y te arrodillas orientado hacia Meca a orar. También gran importancia tienen ellos para la caridad, el ayuno, incluso el juicio eterno. Y piensan a veces que es una simplificación. Bueno, hacen a un lado las cosas más elaboradas, ¿no?, como los sacramentos, por ejemplo. Obviamente ellos tienen diferentes sagradas escrituras, ¿verdad? No consideran a la Biblia. Para ellos Jesús es como otro profeta, ¿verdad? No es definitivamente divino. Pero como podemos ver ahí en el mapa, una tremenda expansión. Poco después de la muerte de Mahoma en el 632, la parte verde más oscura en la península arábica es lo que era el dominio cuando estaba vivo el profeta. La siguiente ensombrado es la siguiente etapa con el califato, y podemos ver cómo arrasan
todo el norte de África. Se pierde todo lo que eran todos los patriarcados cristianos, ¿verdad? Antioquía, obviamente en Siria, rápidamente cae. Todo el norte de África, no se olviden, era católico. San Agustín era obispo en el norte de África. Hiponia, ¿verdad? Es una provincia ahí al norte de África. Y como ya mencionamos, pues llegan a conquistar toda la península ibérica. Y vean ahí hasta dónde llega el verde. Llega muy cerca a lo que es ya Italia, ¿verdad? Carlos Martel los detiene, ¿verdad? Y más después también en la historia, ¿verdad? Gracias a la batalla de Lepanto, una batalla naval muy importante, más después la vamos a ver. De otra manera, estuvo muy cerca que hayan conquistado también toda Europa, ¿verdad? Por eso, y lo vamos a ver más adelante, pero muchas veces no reconocemos, no se da cuenta la gente que entre todas las controversias que se dan sobre las cruzadas, pues en realidad las cruzadas son primordialmente una guerra defensiva. Muchas veces pensamos que se trata de una guerra religiosa impulsada por, no sé, diferentes cosas, pero en principio las cruzadas es algo defensivo, ¿ok? Pero de eso vamos a hablar más adelante, ¿ok? Como ya le mencioné, la fecha en que se detienen en Galia, que es en Francia, 732 por Carlos Martel en Tours y Poitiers. Y sí, virtualmente ya es muy cerca a lo que es Viena, ¿verdad? En el corazón ya de Europa. Todavía se siguen expandiendo. Pues hoy en día ya es por medios demográficos, ¿verdad? ya no tuvo que haber guerra, sino simplemente por el hecho de tener más hijos que la sociedad europea, que está cometiendo suicidio demográfico, ¿verdad? Con la contracepción, no tienen los suficientes hijos para reemplazar su población. Dijeron en el Estado que 75% para el 50%. Sí, definitivamente lo que no hicieron en aquel entonces por la guerra, lo han hecho simplemente demográficamente, ¿verdad? De regreso con los reinos germanos, cuando vuelve el emperador Justiniano, cuando regresa del oriente, los reinos ostrogodos y vándalos desaparecen en Italia. Como ya lo mencionamos, el reino visigodo sucumbe a la invasión musulmana en el 711. Entonces ya para este periodo más adelante, el único reino consolidado era el de los francos. Francos! y como ya lo intimamos, pues los francos van a ser bastante importantes porque son los que finalmente sacan de apuro al Papa. Y con la fortuna de que habían sido bautizados católicos. Entonces ellos se consolidan y ellos son los que finalmente establecen el catolicismo y en contra del arrianismo. Durante este tiempo, bueno, está el antiguo imperio romano en decadencia, en transición. Las tribus germánicas se comienzan a establecer por toda Europa, el centro de Europa, por Italia. Una cierta decadencia de la vida espiritual. ¿Qué año es esto? Este mapa es el año 480. ¿Y los colores? El verde en el oriente obviamente es el imperio romano oriental. Cuando hablamos de Odoacro, que saca al último emperador romano, el territorio como en rosado, hot pink. El reino visigodo es todo lo anaranjado. Suevos en la esquina noroeste de la península ibérica. Los vascos, que también es la región vasca el día de hoy, que ustedes saben, hasta el día de hoy hay un movimiento separatista porque son desde su origen muy diferentes, un idioma diferente, una cultura diferente, etc.
francos en lo que es Francia, ¿verdad? O más bien en lo que es Alemania, más después se mueven más al oeste. Alamanos, que finalmente le dan el nombre al territorio, en amarillo, turingios, sajones, anglos, ahí en Britania en rosado, los anglos y los sajones, que finalmente se mezclan, ¿verdad? Los anglosajones. Y en azul, en el norte de África, el reino vándalo. Y entonces, con el fin del Imperio Romano, se le da fin a esta etapa, incluso intelectualmente, fin de la antigua civilización y pues el inicio de la era medieval temprana, ¿verdad? Los principios de la era medieval. Como les comentaba, ante la falta de autoridad, bueno, el papel de la iglesia cambia, se da asistencia a los pobres, los monjes ahí copiando, como ustedes saben, salvadores de la cultura y conocimiento. Cuando más adelante Carlomagno va a impulsar el movimiento de San Benedicto, también impulsa el reproducir estos textos. Por su propio camino, no se olviden que no tanto énfasis para nosotros, pero por otro lado sigue la iglesia copta en Egipto, sigue la iglesia monofisista, sigue la iglesia nestoriana también, todos ellos por su propio camino, ¿verdad? ¿La nestoriana todavía existe? No tanto, no. Los monofisistas sí, pero incluso muchos de ellos en diferentes puntos de la historia se han reconciliado con Roma. Así que se ha reconocido que muchas veces era error, era simplemente malentendido sobre el lenguaje. Al ponerse a dialogar, ¿no? Pues tenemos la misma fe, simplemente por las diferencias culturales y de lenguaje entre el griego, entre el copto, que es el lenguaje de ellos, se dan esos malentendidos y que causan una separación. Pero sí, muchos de ellos han regresado a estar en comunión con Roma. Parte de toda esa decadencia, bueno, el lado intelectual, la filosofía también. Nada original en esta etapa, en los años 400, en el quinto siglo. Nada original, simplemente estudiar las grandes obras ya pasadas, traducciones de los originales griegos a las nuevas lenguas que empiezan a salir. La excepción es la obra de Boecio, La consolación de la filosofía, que tenemos el día de hoy. Muy buena, si quieren ustedes leerla. Boecio, La consolación de la filosofía. Y la única otra excepción, quizás muy sobresaliente y muy importante, es lo que se conoce hoy en día como el pseudo Donicio, un autor anónimo, no sabemos ciertamente el nombre. Salud. Originalmente se le atribuía a Dionisio, el Areopagita, ¿verdad? Que vemos por ahí serán las cartas de Pablo, si no en los Hechos de los Apóstoles. Esos escritos filosóficos son de gran importancia porque aunque sean anónimos, el autor, como les digo, se le atribuye ese nombre de pseudo Dionisio porque sabemos hoy en día que no era Dionisio. Pero son muy importantes porque estos escritos del pseudo Dionisio se vuelven fundación de la teología medieval. Santo Tomás Aquino, una figura tan grande como Santo Tomás Aquino, copiosamente cita los escritos de este pseudo Dionisio. Así que se vuelven bastante importantes.